Bueno, buenos días. Eh, pues yo voy a ser el entrevistador. Entonces dice que el entrevistador tiene 5 etapas. Entonces, las cinco etapas que tiene que tener un entrevistador son: preparación del entrevistador, esa es una; creación de un ambiente de confianza, ya sea del entrevistador hacia el empleado; intercambio de información; terminación y por último evaluación de la entrevista. Y como parte final se deben incluir las fases de la entrevista, que se pueden dividir en 4. Puede ser etapa introductoria, que es sobre lo que consiste el trabajo; establecimiento de rapport; recepción; y por último las reglas del juego, o sea, las reglas del trabajo, ¿no? Entonces estamos en la escena. Buenas tardes, señor Julio César. Entonces, en esta primera etapa vamos a conocer lo que es la preparación del entrevistador, ¿no? El entrevistador tiene que estar muy atento y muy concentrado a lo que está hablando con el empleado o con el solicitante de empleo, ¿no? Tiene que estar muy claro a qué quiere llegar el entrevistador, ¿no? Por eso se tiene que preparar con anticipación, para que así de pronto no va a tener ningún imprevisto raro, ya sea por preguntas poco frecuentes del empleado. Entonces tiene que estar muy preparado al cargo que requiere la empresa, para que así no se lleve una sorpresa, ¿no? Tiene que estar muy estudiado con referente al puesto que se quiere ocupar, ¿no? La segunda parte dice creación de un ambiente de confianza. Si yo soy el entrevistador y estoy entrevistando a una persona, tengo que crear un ambiente de confianza para que así el empleado no se lleve una mala imagen de mí, y también para crear un vínculo de confianza, y así se pueda llevar más a cabo y más a contemple la entrevista de trabajo, ¿no? Y para que así el empleado se sienta cómodo, pueda responder con gran contundencia a las preguntas, en este caso del entrevistador, que no haya cosas raras, que de pronto no evada preguntas. Todos estos papelitos o roles juegan un papel muy importante al momento de crear un ambiente de confianza hacia el empleado, ¿no? Porque hay muchos casos que el entrevistador hace preguntas, pero tiene un tono distinto de manejar cada pregunta, ¿no? Ya de pronto pueden ser preguntas fuertes o preguntas suaves o preguntas ya mucho más personales hacia el empleado. La otra es intercambio de información. En este caso, si yo estoy entrevistando a una persona y entonces comienzo a indagar esa persona qué ha hecho, comienzo a investigar sobre su currículo, ¿no? Su último trabajo, por qué lo dejó, por qué se retiró, cuál sería su logro, su meta para con la organización. Digamos que también dónde vive, su dirección, si vive con sus padres. De pronto ya son preguntas mucho más personales, pero es un intercambio de información muy importante, porque así el entrevistador se da cuenta de qué parte viene el empleado, ¿no? Para así de pronto ya crear una confianza mucho más confiable y poder sacar adelante ese punto de la entrevista. Por último, ya llega la parte de conclusión de la entrevista, que es la terminación de la entrevista. Esta ya es para terminar, para concluir todo lo que ha indagado el entrevistador hacia el empleado, y ya para causar un cierre. Y por último viene la evaluación, que es la parte donde el entrevistador revisa cuáles fueron las preguntas más sobresalientes, qué de pronto le gustó, su actitud, sus condiciones, su perfil, su experiencia,
Entonces ya eso juega un papel muy importante en la evaluación. En mi caso, pues yo he pasado por muchas entrevistas de trabajo y hay muchos métodos y maneras de entrevista, como la profe nos lo mostraba en el PDF. Hay preguntas mixtas, hay preguntas individuales, grupales, hay muchas entrevistas y con preguntas ya estructuradas, no estructuradas. Entonces de pronto la entrevista más común es la entrevista individual o grupal, que yo he hecho las dos. Hay preguntas tanto en la grupal como en la individual. Hay preguntas no estructuradas y estructuradas, o preguntas mixtas, ¿sí? Entonces digamos que yo pues soy el entrevistador, llega una persona, entonces yo comienzo a entrevistarlo. Yo tengo experiencia en este caso porque yo he entrevistado a personas también. Entonces uno tiene que, primero pues la empresa hace un reclutamiento de hojas de vida, ya sea por internet o ya sean físicas. El entrevistador o el departamento, la persona encargada del departamento a solicitar el puesto, es la persona encargada de mirar el currículo de la persona y mirar también si el perfil ocupacional de esa persona cumple con los requisitos para ocupar dicho puesto, ¿no? Porque pues lógicamente el entrevistador no puede elegir a una persona que en verdad no cumple con el perfil, ¿no? Entonces el entrevistador tiene que analizar la hoja de vida, si cumple con las expectativas. Ya después se hace una llamada y el entrevistador le indica al aspirante en qué dirección sería, a dónde sería y en qué teléfono se puede comunicar, ¿no? Eso es algo fundamental. Luego de ello se dirige el empleado o el solicitante hacia la oficina o el departamento de la persona que necesita o que lo llamó para ocupar el puesto. Le hace la entrevista, depende. Si hay muchos empleados, hace la entrevista grupal, y si no, la hace individual, ¿no? Esto más que todo individual ocurre en las empresas grandes, digámoslo así, de alto prestigio, ¿no? En las empresas que de pronto son medios, son pymes, que de pronto necesitan áreas como comerciales o para promocionar un producto, ya son grupales porque se reúnen mucha cantidad de aspirantes. Pero cuando son individuales, son para empresas más o menos ya grandes, ya consolidadas, digámoslo así. Entonces, primero que todo, se hace la entrevista, luego pues se le pregunta al empleado qué quiere, qué desea, y se indaga sobre su currículo, ¿no? ¿Qué hace, qué no hace, si las experiencias que tiene ahí o experiencias laborales que están ahí son verdaderas, si tiene estudios sobre lo que dice ahí en la hoja de vida. Luego se hace unas pruebas, ya sean psicológicas o de habilidades o físicas, para si tiene la actitud con el puesto de trabajo y si cumple con el perfil requerido por la organización. Y por último ya se hace un cierre de entrevista. Claro, primero se termina la entrevista, se le dice al entrevistador que hasta luego, que esté muy bien, que tenga muy buen día y que va a haber una próxima entrevista, o que va a seguir en el proceso de selección. Ya se despide de eso, se termina y se hace una evaluación final si la persona cumple con el puesto de trabajo que la organización requiere. ¿Listo? Ya con esto doy fin y cierro. Gracias.